Muchísimas gracias, Ferney. No, pues buenos días, muchas gracias. Me toca compartir con ustedes una metodología que hemos desarrollado a través de los años para la implementación de redes inalámbricas en general, pero está muy enfocada en el proceso de redes Wi-Fi en ambientes de outdoor. Como ustedes saben, hace ya cerca de una década empezó la idea escalante de decir que se podía cubrir con Wi-Fi absolutamente toda una ciudad y además podía ser rentable, ¿no? Con el paso del tiempo esa idea fue deteriorando por la complejidad en costos y implementación. Sin embargo, con un enfoque adecuado puede ser un caso de uso muy interesante, y más ahora con el tema del Internet de las Cosas, en donde otra vez la conectividad en la calle se vuelve ya no solo para el usuario, sino para estar midiendo cualquier cantidad de situaciones, ¿no? Electricidad, agua, ambiente, contaminación, etc. Bueno, el proceso lo diseñamos en 3 fases: la fase de planeación y diseño, la fase de implementación y la fase de comisionamiento. Hoy les voy a hablar solo de la fase de planeación y diseño. Seguramente el año que viene, si estamos todos acá, les podré hablar de la fase de implementación. Como ustedes pueden ver, es muy importante tener una acopio o recopilación de datos de nuestro cliente. Creo que ahí puedo hablar muy bien de cómo Ivywave enfoca de manera muy focalizada el requerimiento. Eric Miranda nos habló el día de ayer de cómo cuando no está bien entendido el requerimiento, bien transmitido, incluso no bien entendido desde el lado de nuestro cliente, nos lleva hacia despliegues muchas veces muy problemáticos que afectan nuestra presencia de marca en el mejor de los casos, y en el peor de los casos tienen que ver con demandas legales porque son contratos asignados. El siguiente paso es el diseño preliminar de red, en donde podemos hacer un pre-assessment de lo que vamos a encontrar, ya sea en la calle o en el edificio o en el hotel. Subsecuentemente la parte del site survey, y terminaremos con un diseño final de red. Esto lo hemos tratado de poner en blanco y negro con el objeto de hacer transferible hacia nuestro equipo de ingeniería el procedimiento de diseño y implementación. Aunque en cada caso es distinta la forma, dependiendo del caso de uso, es distinta la forma en que se pueden acopiar elementos dentro de este diagrama, cada uno de estos pasos puede ayudar a tener un nivel de garantía de un despliegue exitoso. Un aspecto muy importante es el documento producido al final de cada etapa. Nosotros somos convencidos, no necesariamente practicantes, pero sí convencidos de que el proceso de documentación debe ser un proceso de impresión, no debe ser un proceso post-trabajo, no tiene que ser retrabajarse y revisar y re-revisar. Si nosotros vamos documentando durante nuestro proceso, desde el acopio de la información hasta la etapa final, entregar un reporte de cómo quedó esa infraestructura implementada se vuelve muy rápido, muy fácil, y además es una de las variables que dejan muy contentos a nuestros clientes, ¿no? O a nuestros usuarios, en cualquiera de los casos. El proceso, como lo mencionaba, tiene las siguientes fases: el acopio de requerimientos y restricciones, el diseño preliminar de red, el site survey, diseño final de la red con información acopiada del site survey, adecuación del sitio, diseño y prueba de configuración. Estos son 2 procesos que van un tanto en paralelo. Instalación, aceptación y puesta en marcha, en donde puesta en marcha más bien es la inauguración oficial de la red. No vamos a prender la red el día que nos firme el cliente, al contrario, la red posiblemente ya lleva días, semanas, incluso meses prendida en pruebas y verificaciones con nuestros usuarios finales. Para el tema específico de acopio de información, tenemos un procedimiento en donde nos sentamos con nuestro usuario final, lo entrevistamos, le aplicamos un cuestionario, y en este cuestionario tratamos de sacarle la mayor cantidad posible. Es muy importante mencionar, creo que no hay preguntas tontas y es mejor preguntar que asumir, ¿no? Eric ayer mencionaba que
que de pronto tenemos usuarios muy sabios porque tienen la posibilidad de configurar un hotspot en su teléfono o el módem en su casa, ¿no? Y es a veces frustrante sentarte con un usuario y decir, bueno, con esto que decía ayer en un almacén, con seis antenas, ¿no? Es la clásica palabrita, con 6 antenas cubrimos todo el almacén. Y ahí es donde está nuestra labor de entender, de no entregar equipos, sino de entender el requerimiento para entregar una solución y a partir de eso poder hacer un diseño. Y cuando tú le haces entender eso al usuario final, en la mayoría de los casos, no quiero decir que siempre, pero en la mayoría de los casos obtenemos la sensibilidad para decir, sí, se ocupa más infraestructura o no, se ocupa menos infraestructura, ¿no? Hay casos en donde el mismo usuario es tan paranoico que dice, yo quiero un access point por poste, en el caso de exterior, o quiero un access point por salón, en el caso de escuelas, y nos podemos ir así, ¿no? Si nosotros le podemos demostrar y decir, mira, esto no es tan mandatorio, tú puedes tener el mismo nivel de rendimiento con un menor nivel de infraestructura, estamos ganando confianza con nuestro cliente. Es muy importante hacer este proceso de verificación con nuestros usuarios. ¿Están claros los requerimientos? ¿Estoy entendiendo lo que tú me estás diciendo? Acuérdense que en el proceso de comunicación efectiva no importa lo que dice el otro, sino no importa lo que dice uno, sino lo que escucha el otro. Pero en este balance en donde nuestros usuarios son nuestros clientes y tienen, digamos, la balanza de poder hacia ellos, tenemos que ocuparnos de que lo que diga lo entendamos bien, ¿no? Y debe ser un proceso iterativo. Tal vez no salga en la primera reunión, tal vez haya que tener varias reuniones con nuestro usuario final para entender ese proceso de requerimientos. Es importante también darle un tiempo definido, es fundamental porque si no los proyectos se vuelven inabordables. Pero una vez que tenemos ese entendimiento del requerimiento, que lo podamos plasmar en blanco y negro. Y una vez que lo plasmamos en blanco y negro y se lo ponemos al cliente enfrente, decir, oye, vamos a firmar nosotros este documento en donde los dos acordamos que tú expresaste lo que querías y yo entendí lo que expresaste. En ese sentido, a veces cuando llegamos a ese punto el usuario dice, no, espérame tantito, es que yo no quería decir como esto, ¿no? O ¿sabes qué? Es que me falta aquello. ¿Por qué? Porque ya cuando ponemos una firma, cuando hay alguien señalable en cuanto a que faltó o sobró algo, hay un poco de temor. Y no quiero decir que operemos bajo el argumento del temor, simple y sencillamente mantenernos, la palabra en español es responsables, accountable, de cada una de las partes, ¿no? Una vez que tenemos este requerimiento, este documento de requerimientos, proponemos hacer una prueba de laboratorio. No siempre es necesario, pero creo que por lo menos la prueba de laboratorio es fundamental para que el usuario pueda ver los alcances de la solución que le estamos proponiendo. Y en el caso de implementaciones de exterior, sí consideramos que una prueba delimitada, por supuesto, es muy importante que delimitemos las pruebas de concepto, pero en ambientes de exterior se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque incluso antes de llegar a una cotización, a un BOM o a un diseño, tenemos que encontrar variables. Puede ser que sea, solo por poner un ejemplo, ¿no? El centro de cualquier ciudad, el downtown de cualquier ciudad, Nueva York, Ciudad de México, Bogotá, son lugares extremadamente saturados en cuanto a frecuencia, y posiblemente nuestro diseño tenga que estar regido por una focalización de la zona de cobertura. Entonces, eso no lo ves a la hora de correr un análisis predictivo, eso no sale. Es importante que se pueda generar esta prueba de concepto para poder identificar los retos que va a tener el proyecto, particularmente en Outdoor, porque en Outdoor es muy complicado en términos de costo poder solventar alguna deficiencia en el diseño. No estamos hablando solamente de access points, no estamos hablando solamente de infraestructura de conectividad. A veces solo hacer llegar la alimentación eléctrica al nodo se vuelve más costoso que el nodo en sí. Entonces, si no tenemos muy claro todas estas situaciones al momento de nosotros hacer el dimensionamiento de la red, muy probablemente, en nuestro caso, ha sido la norma. Siempre hemos quedado cortos cuando no estamos claros con respecto al ambiente que está en la calle. Y esto lo podemos ver con la prueba de concepto. El objetivo de esta etapa es determinar los requisitos de la red y las restricciones impuestas para la implementación de esta. Uno
uno de los elementos más importantes en cuanto a restricciones, por ejemplo, horarios de trabajo, que el usuario, que nuestro usuario, nuestro cliente esté consciente que por las mismas políticas que tiene, ya sea su ciudad, su hotel, su almacén, su fábrica, lo que sea, el proyecto va a tener variables de temporalidad que tal vez no podamos afrontar desde la perspectiva de expectativa, ¿no? Y si le ayudamos a entender este tipo de situaciones, nos evitamos conflicto. Estos requisitos no solo especifican qué criterios de rendimiento se utilizarán para determinar un despliegue con éxito, también las restricciones que limitan este, ¿no? En otra forma, otra información deseable en este punto es la información de contacto de las personas que puedan necesitar contactar durante el despliegue. Esto es un tema súper importante. En ambientes metropolitanos no es fácil llegar a un poste y ponerse a montar sin que llegue, por ejemplo, voy a poner el caso más sencillo, que llegue la policía y te diga, oye, ¿qué estás haciendo? Pero me voy a ir al otro caso, que llegue la delincuencia y te diga qué estás haciendo. Y eso es un tema que tenemos que tener muy en contacto, o sea, tenemos que estar previendo, por ejemplo, para ambientes urbanos, que nos acompañe seguridad pública, ¿no? Que podamos tener el contacto en caso de una situación de alguien que nos pueda responder y que además ese alguien esté enterado de que estamos trabajando para que tenga un tiempo de respuesta rápido, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero en México te puedes tomar en un evento de emergencia 15 minutos dando tus datos antes de que manden una unidad para revisar qué pasa, y durante 15 minutos pues ya pasó todo, ¿no? Alguna información puede ser específica para el tipo de despliegue, por ejemplo campus o municipal, mientras que otra es genérica para cualquier tipo de despliegue. Por cierto, por favor, si tienen alguna duda o inquietud, siéntanse en la libertad de interrumpirme abiertamente. Los despliegues municipales, como lo mencionábamos, pueden requerir pruebas de laboratorio y pruebas de concepto. Es muy importante mencionar que en los despliegues ya no tenemos que cubrir toda la ciudad. Tenemos que concentrarnos, y esto hay que hacerle conciencia, porque regularmente los clientes en ambientes municipales son de gobierno y dicen, yo quiero wifi en cada centímetro de mi ciudad, y eso es incosteable. Pero si tú le ayudas a entender que en donde están las zonas de aglomeración más importante, o en donde tienes zonas de marginación en donde puedes habilitar con acceso inalámbrico el desarrollo de esa zona, se vuelve más afrontable un proyecto. Es muy importante también en despliegues urbanos, no es un toma todo o deja todo, es muy importante también poner en la mesa la idea de etapas, ¿no? De podemos cubrir en esta etapa tal vez el Zócalo, en esta siguiente etapa tal vez podemos cubrir los 3 o 4 parques públicos más importantes de la ciudad, y podemos ir haciendo capas de despliegue para hacer esto más sencillo y afrontable desde la lógica del presupuesto. Algunos de los requerimientos que podemos acopiar: está el throughput, el nivel de señal, SNR, el nivel de penetración que queremos. En algunos casos se requiere que en el ambiente urbano permee algo de señal hacia el interior de algunos edificios públicos. Un tema muy importante, lo puse aquí un poquito perdido, ¿no? Pero el costo es muy importante. Podemos decir, esta solución para cubrir toda la ciudad cuesta el presupuesto de la ciudad por 3 años, y te van a decir, perfecto, Juan Carlos, muchas gracias, platicamos alguna vez en algún momento, ¿no? Es muy importante que tengamos la sensibilidad del costo, y esto puede ser no solo para topar el proyecto. Podemos hacer un diseño en cuanto a costo por kilómetro cuadrado, por ejemplo, o por manzana, cosas por el estilo que le pueden atraer al tomador de decisiones desde la lógica urbana. El número y tipo de VLANs, que es muy técnico, el tipo de aplicaciones que van a estar corriendo. No es lo mismo diseñar un ambiente de acceso inalámbrico para estar transmitiendo video en tiempo real de alta definición que para estar transmitiendo tramas de medidores eléctricos, ¿no? Estamos hablando de un extremo completamente distinto, no necesariamente aislado, pero sí que modifica nuestras métricas de diseño. La cobertura, por supuesto, el nivel de seguridad requerido para la red, en términos de cobertura, el porcentaje de cobertura y las áreas que no van a ser cubiertas. Es muy importante transmitirle al usuario dónde no quiere cobertura o dónde no es necesaria la cobertura, ¿no? Suena de broma que antes en los baños, en los hoteles decíamos, pero ¿para qué quieres cobertura en el baño? Pero hoy con los teléfonos y con los dispositivos pudiéndose sumergir, la gente se quiere bañar escuchando música desde su smartphone, en el menor de los casos. En el mejor de los casos.
Algún tipo, en cuanto a las restricciones, pues el acceso, ¿no? El horario, equipo especial de seguridad. Hay organizaciones públicas o ambientes industriales en donde te exigen que tengas que tener todo un mecanismo de seguridad para hacer la implementación. Y eso es importante saberlo a priori, porque en primera instancia y en el mejor de los escenarios es que llegues sin el equipo y se haya quedado en la oficina, pero si estás viajando 4 horas para hacer el despliegue, ese despliegue se va a atrasar por lo menos un par de días en lo que te mandan el equipo. Pero en el otro escenario es que sea equipo muy especializado que tengas que comprar y que tarde mucho tiempo en entregarse, y eso genera una variable de atraso mucho más sensible para el usuario. El escoltamiento. Por ejemplo, en zonas industriales no puedes andar sin alguien, no puedes estar caminando sin alguien de la fábrica o sin alguien de protección civil del parque de almacenamiento. En las ciudades decía, seguridad pública es muy importante, pero también que tengamos a la gente de mantenimiento urbano involucrada en el proyecto, que ellos estén conscientes que el día de mañana va a aparecer ahí una cosa rara con foquitos que no tengan que desinstalar. Otro tema de restricciones, ubicación aceptable del montaje. Puede ser que por estética urbana te digan, ¿sabes qué? Yo no quiero que esto se vea, o quiero que sea de este color, o quiero que las antenas no se distingan, o quiero, o no quiero que pase esto, ¿no? Por ejemplo, no. Es real poder montar tal vez por la distribución urbana, es real poder montar tal vez en un árbol, pero puede ser que por ecología te digan, ¿sabes qué? Aquí no lo puedes montar aunque quieras, ¿no? Entonces es importante tener esa sensibilidad del lado del usuario para poder tomar la decisión correcta de los puntos de montaje. Entre los elementos de información de contacto que sería interesante tener siempre a la mano, pues es el gerente del proyecto en cuanto a tecnología. La parte de electricistas, no sé, ustedes se han topado con que muchas veces es el mismo gobierno el que tiene su propia infraestructura de instalación eléctrica y hay que interactuar con ellos, y no son necesariamente los más rápidos para actuar, y eso lo tenemos que vertir en nuestras variables de tiempo para la entrega del proyecto. El departamento de planeación y gestión urbana es fundamental que esté involucrado. En nuestro caso, las veces que no lo hemos hecho, desaparecen los APs de un día para otro. Les puedo hablar. En el caso de México Ciudad Digital, nos exigieron cobertura para un concierto de Plácido Domingo en un 15 de septiembre. Era el evento de lanzamiento. Se hizo todo el esfuerzo por dar cobertura, se hizo magia para hacer llegar el backhaul, hicimos pruebas, funcionaba perfectamente, pero ¿qué creen? Que nuestro punto de montaje eran los semáforos, y la gente que diseñó el evento dijo que le acababa la vista al escenario, entonces retiraron todos los semáforos. ¿Y saben cuánta cobertura inalámbrica del proyecto hubo ese día? Cero. Es importante que estén enterados los que están caminando, los departamentos urbanos están caminando todos los días en la calle, y su responsabilidad es quitar cosas raras. No solo porque puede ser que el municipio o el gobierno esté dejando de facturar por montar en postes, eso es un buen elemento, pero el siguiente es que les estén robando electricidad a la ciudad. Entonces van a tratar de desmontar los equipos si no están enterados, y esto es un proceso de comunicación continua. Por eso es importante tener involucrado al tomador de decisiones en el área de gestión urbana. El supervisor de sitio. Muchas veces en las ciudades tenemos dos áreas de involucramiento, ¿no? La del gobierno central y la del gobierno delegacional o de colonia, y cada una tiene su propia dinámica, y los dos tienen decisión sobre el mismo sitio. Entonces, que tengamos en cuenta que cuántas autoridades van a estar involucradas en ese proceso de autorización y de supervisión. Finalmente, y no puedo parar de hacer énfasis en seguridad pública, si seguridad pública no está enterada de lo que está pasando, el despliegue se vuelve muy lento, porque te va a estar cada día. Por ejemplo, las patrullas tienen rotaciones de 24 o 48 horas, entonces te puedes topar un oficial distinto cada día, y te vuelves a topar al mismo oficial tal vez en 4 días en la zona, y eso quiere decir que ya le tuviste que dar 4 explicaciones, que tuvieron que reportarle a 4 supervisores, que tuvieron que reportarle a 4 superintendentes. Entonces se vuelve muy muy complicado. Dentro de los requerimientos típicos de despliegue podemos encontrar para hotelería o para campus las áreas de cobertura, el ancho de banda definido por usuario, las aplicaciones a soportar y las áreas no cubiertas, ¿no? En el tema de hotelería es muy muy importante las aplicaciones a soportar, porque hoy día ya el Wi-Fi en el hotel no es
no es una infraestructura con costo al hotel para hacer negocio. Ya el usuario está tomando decisiones de hospedarse en ese hotel en función del desempeño de su red inalámbrica. Entonces tenemos que estar conscientes que va a estar cursando muy seguramente video, porque hoy no sé cuántos de ustedes prendieron la televisión o han prendido durante la estancia en el Wireless LAN Professional Latinoamérica la televisión del cuarto de hotel. Nadie. Todos estamos utilizando Netflix, o estamos utilizando YouTube, o estamos utilizando medios de streaming en tiempo real que están colgados de la red inalámbrica. Para la parte de videovigilancia es muy importante tener en cuenta el ancho de banda consumido por la cámara. Eso tiene que ver con la definición de la cámara y la cantidad de cuadros que vamos a estar transmitiendo por segundo hacia el NOC o al C2 o C4, dependiendo de la aplicación que tenga la cámara. El número de cámaras que se van a distribuir con acceso inalámbrico, por supuesto, la ubicación de estas y los puntos de alimentación. Muchas veces hay infraestructura inalámbrica que te permite reentregar un puerto PCE. Bueno, puedes entregar energía a un dispositivo adicional. Hay veces que esos dispositivos no soportan PoE y son de alimentación directa, que tienes que tener contemplado además un convertidor de AC a DC o viceversa. Para temas de movilidad, estamos hablando de videovigilancia en autotransporte, por ejemplo, en donde la red inalámbrica en la calle se vuelve el medio para hacer llegar la información de las cámaras. Para este sentido podemos tener rutas predefinidas, como es el autotransporte, que tiene las rutas exactas. O sea, un camión no se va a mover de su ruta en una condición ordinaria. Pero, por ejemplo, para marketing en taxis, con acceso Wi-Fi, para una zona turística importante, puede hacer que tengamos por lo menos la zona en donde vamos a estar entregando ese servicio, las aplicaciones que vamos a estar corriendo o que espere el cliente que el usuario use. Y finalmente el tipo de backhaul. Esto no lo había mencionado hasta ahora, pero se vuelve a veces hasta más importante el backhaul que el tipo de tecnología de acceso que utilicemos. Si el backhaul es bajo y mediocre, por más turbojets que tengamos en el acceso, con MIMO 4x4, multi-user MIMO 4x4, con puerto dual gigabit con agregación de puertos, si el backhaul está a mega, no importa. ¿Okay? Finalmente, en la parte metropolitana, el ancho de banda por nodo, estamos esperando. El costo por kilómetro cuadrado, esta es una variable muy interesante que permite delimitar de manera correcta los proyectos. La cantidad o número de puntos de egreso que vamos a tener. Como ustedes saben, las soluciones inalámbricas nos permiten hacer brincos inalámbricos en el formato de malla o mesh. Sin embargo, con el tiempo hemos descubierto que eso no es muy óptimo con respecto al desempeño. Sin embargo, dado el tipo de diseño, puede uno absorber uno o dos brincos dentro de una zona, si el backhaul se vuelve un tema complicado, haciéndole entender a nuestro usuario que va a haber un impacto en el desempeño general de la red. ¿Alguien me puede decir por qué? Mitad del ancho de banda. ¿Por qué? Por el mesh, por los saltos que hace. Aparte. Estás utilizando tiempo aéreo para transmitir información de usuario y transmisión de otro AP, ¿no? Y eso va reduciendo de manera dramática el desempeño de la infraestructura en general. A la mitad. Es correcto. Bueno, finalmente, una vez que tenemos todos los requerimientos y restricciones del proyecto, podemos pasar a la parte del diseño preliminar. En esta parte tenemos que recolectar ya de la información que tenemos de los requerimientos, información del sitio donde vamos a hacer el despliegue. Si esta información es suficiente para hacer un diseño, nos vamos ya a la parte de diseño, y no les voy a venir a platicar cómo diseñar redes inalámbricas porque creo que lo hacemos todos los días, varias veces por día. Y finalmente tener un documento con el diseño preliminar de la red que nos permita llegar con el usuario y decir, mira, esto es lo que entendimos, así lo diseñamos y esto es lo que cuesta aproximadamente. En cuanto a la recolección de información, permite que a la hora de hacer el site survey se realice de una forma rápida, eficiente y completamente. Tal vez en el ambiente de calle, como lo hizo Ferney en el aeropuerto, ¿no? Tenía tiempo, pues no había muchos reflectores en ese momento para que le estuvieran estorbando. Pero en un ambiente, por ejemplo, de almacén o de industria, hay que pedir una cantidad importante de permisos, incluso a veces hay que pagar seguros para poder entrar a
a la fábrica. Y si no tienes preparado el site survey, si no hiciste un pre-assessment, si no te tomaste la tarea de entender los requerimientos, de pedir información, seguramente vas a llegar no bien armado a ese site survey. Tengas que regresar otra vez, lo cual produce molestia no solo a tu usuario con el que interactúas, sino con todos los usuarios a los que hay que pedirle permiso, cuyo responsable es tu cliente. Entonces no va a estar muy feliz contigo. Finalmente en este punto se planifican los puntos de salida y cuando es necesario los elementos de redundancia, ¿no? ¿Qué pasa si se cae de un lado el backhaul? ¿Para dónde desbordo y cómo desbordo? Algunas de las fuentes de información, digo, hoy están muy disponibles y ya no cuestan. Está Google Earth, está Big Maps, está Google Maps. En el caso de infraestructuras industriales o de hotelería, tenemos archivos en CAD. Cuando no está disponible, como lo hizo Ferney, tomas una foto de las zonas de evacuación de cada piso. Eso por ley está casi en todas las ciudades grandes, tienen que estar obligados por piso a poner una ruta de evacuación. Y eso te refleja más o menos no te refleja más o menos, te refleja cómo está la distribución de ese sitio y te puedes tomar unos metros o con el medidor láser puedes hacer una medición muy sencilla para poder acopiarte de ese mapa, ¿no? Los mapas de los campus los puedes también acopiar a través de estas infraestructuras. Sin embargo, si no hay información suficiente, regresamos a recopilar más información, ¿ok? Es un proceso iterativo hasta que tengamos la información necesaria para poder hacer este diseño preliminar y poder ir armados y completos hacia el site survey. Algunos elementos de diseño pues, son las ubicaciones de instalación, la planeación de los canales de acceso, la planeación de los canales de backhaul, un radio network planning predictivo, los puntos de egreso, qué tipo de egreso vamos a tener, qué esquema de direccionamiento vamos a estar utilizando y los métodos de autenticación que va a tener la red. Nada nuevo para todos los que estamos aquí sentados. Finalmente tenemos el tipo de evaluación del sitio, si va a ser un edificio, un hotel, un campo, una zona de cobertura como un parque, que no es lo mismo un parque con árboles que un parque con juegos, un parque con árboles tipo boscoso, con arbolitos o arbustos distribuidos, porque resulta que el árbol tiene un nivel de absorción elevado en cuanto a la señal Wi-Fi. Entonces, si tenemos una zona boscosa hay que tenerla contemplada y reflejar nuestros patrones de radiación. Los elementos de obstrucción pueden ser, hoy está de moda poner estatuas gigantes metálicas en medio de los parques o en medio de las zonas urbanas, que se pueden volver unos verdaderos estorbos para la penetración de la señal inalámbrica. Los niveles de penetración que estamos esperando, a veces te dicen, bueno, yo no solo quiero en las áreas abiertas, también quiero que le llegue a la oficinita esa pequeña que está hasta la esquina del parque, en donde está el responsable del parque, porque ahí le voy a entregar, qué sé yo. El tipo de coberturas, si va a ser horizontal, vertical, omnidireccional, sectorial, y esto tiene que ver con, no hay un diseño flat, es decir, a ver, vamos a utilizar este mismo AP para todo el tipo de despliegues, más en despliegues metropolitanos, ¿no? Es un despliegue en donde en cada punto de cobertura es un saco a la medida, ¿no? Porque puede ser que ahí por las restricciones que tengas que utilizar una antena sectorial. En las zonas abiertas puede ser que puedas utilizar una antena omnidireccional, pero por restricciones de estética la tengas que mimetizar y entonces se vuelva más sectorizada con un patrón de radiación no tan omnidireccional, ¿no? Finalmente llegamos a la parte de site survey. No sé si se alcanza a ver, son varios elementos. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Julio, ¿tú la ves? Perfecto. Bueno, se hace el levantamiento primero de RF. Por supuesto que se lleva para revisar los elementos de interferencia. Se lleva, por ejemplo, siempre un equipo de prueba y a partir de un equipo de prueba, por decir un ejemplo, ¿no? Pueden ser varios, el equipo es extendido, ya una vez energizado el equipo de prueba, se miden los niveles de señal y desempeño de las ubicaciones seleccionadas. Si esto está dentro de nuestro diseño preliminar, podemos pasar si en la parte de cobertura ajusta a nuestro diseño preliminar, podemos ir a la parte de desempeño, pero si no, hay que modificar potencias, probar con otra antena. Eso significa que tenemos que llevar un pool de antenas para hacer pruebas de distinto podemos subir, bajar potencias, modificar para el tema de desempeño, esquemas de modulación, etcétera, etcétera. Una vez que tenemos el check
en cuanto a nuestro diseño preliminar, que estamos llegando al requerimiento de nuestro usuario con todos los tweets que hicimos, ya podemos tener algo de información, decimos, ¿ya cubrimos toda la zona de cobertura? Si la respuesta es sí, nos vamos a ubicar los puntos de instalación. ¿Por qué ubicar los puntos de instalación desde ahora? Por lo menos los potenciales, porque nos permiten tener decisiones con respecto a las restricciones que tenemos de nuestros usuarios. Restricciones, otra vez decía, ¿no? De estética o de altura, o de no poder instalar en los lugares que estamos predefiniendo, pero también con respecto a las zonas de alimentación eléctrica, que al fin del día es una de las variables más sensibles en cuanto a un despliegue abierto en ciudad. Finalmente, ubicar los puntos de egreso y generar un reporte de esto. La medición de RF, no es nada nuevo, los niveles de ruido, los canales, etcétera, etcétera. Para esto pues se ha hablado extensamente de las herramientas disponibles en el mercado. Tres de las más comunes es AirMagnet, Ekahau y Tamasoft. Los que se quedan para el resto del entrenamiento van a salir bastante bien preparados con Ekahau. Esta información se utiliza para determinar la selección de canales. Esto es muy sabido, perdón, a los fabricantes, pero cuando tienes ambientes abiertos con mucha gente, la asignación automática de niveles de potencia de canales no funciona muy bien. Entonces hay que hacer un diseño estático, lo más estático posible, para poder tener un desempeño predecible. Si la fuerza de señal es insuficiente o el desempeño no es esperado, pues hay que reposicionar el nodo, hay que reconfigurarlo, hay que cambiar elementos de antena. Es muy importante que tengan preparados baterías. Regularmente en lo que más se pierde tiempo es en recargando el equipo, buscando dónde conectar. Para una calle no van a encontrar dónde, entonces hay que llevar generadores o baterías para poder estar alimentando el equipo por un tiempo interesante. Estamos hablando que estas pruebas pueden durar hasta varios días. Las pruebas verifican o modifican los supuestos de diseño de red, y ahí es donde regresamos y podemos hacer este ajuste de lo que nosotros en nuestro escritorio previmos que la herramienta no tome en cuenta, porque en realidad no lo toma en cuenta, y regresar con esta información de campo y poder ajustar nuestro diseño para poderle dar alguna noticia buena o mala, pero en tiempo, a nuestro usuario final. Se identifican los puntos de montaje de nodos. Estos puntos deben ser adecuados. Los criterios para selección de montaje es disponibilidad de potencia como el más importante, montaje seguro y adecuado. Quiere decir, hay access points que no se pueden montar en un poste cuadrado, y hay que hacer ahí algunas adaptaciones, cumplimiento de los requisitos de altura. A veces los puntos de montaje no son propios y hay que buscar cómo arrendarlos. Hay que hablar con la gente cuando se está dando una cobertura en azotea para dar cobertura en determinadas zonas o en casas. Hay que hablar, en casas que apuntan a esas zonas abiertas, hay que hablar con el dueño de la casa, ¿no? y negociar con él si nos va a rentar, si le compartimos un acceso con buen desempeño. Digo, la gente regularmente está abierta cuando hay un beneficio hacia ellos. Se trata de un nodo de salida, y si es un nodo de egreso o salida, contamos con conectividad para que ese nodo pueda hacer llegar el tráfico de control o de usuario hacia nuestro centro de operación de red, nuestro core, o hacia internet. Esta información recogida está registrada en el informe Site Survey, que funciona como base para el diseño final de red. Y finalmente, en el diseño final de red, juntamos lo que es el reporte Site Survey con el documento de diseño preliminar para hacer el diseño final de la red. Y con este podemos hacer ya análisis de RF real y análisis de infraestructura. Regresamos con el cliente. Si se fijan, estamos todo el tiempo hablando con el cliente. Es muy importante mantener una comunicación abierta. Yo les diría, y entiendo que hay un componente comercial aquí muy importante, pero si el cliente no tiene el tiempo y está dispuesto a escuchar las métricas de diseño, vas a tener un problema con él a la hora de la implementación, porque te va a culpar de las decisiones que él no tomó. Es muy importante que tengan una comunicación abierta y evalúen si vale la pena meterse en términos de riesgo. Digo, se puede hacer un análisis financiero de riesgo. No soy yo especialista en el tema, pero es sugerible si tenemos un usuario que no está dispuesto a transmitir sus necesidades o a retroalimentarte con respecto a lo que estás diseñando. Finalmente tenemos el elemento de backend,
Otra vez le preguntamos si el cliente está satisfecho, y si una vez que encontramos en ese proceso iterativo que el cliente está satisfecho con este diseño general de red, llegamos a un acuerdo de este diseño. Decir, a ver, la red va a quedar así, estos son los elementos de diseño, vamos a afirmar todos que estamos de acuerdo entre lo que me dijiste, lo que entendí, lo que encontré en el campo y lo que te voy a presupuestar. Y esto nos entrega los documentos, el diseño final de red y el documento de diseño de red de backend. Con esta información podemos obtener en el diseño final de red, deberíamos de tener a nivel de access point el tipo de AP, el tipo de antena, su ubicación, el punto de montaje, si va a ser poste, azotea, pared, el tipo de alimentación eléctrica, ¿no? Si va a ser alimentación solar, si va a ser alimentación en AC, hay que contemplar también si va a ser alimentación en DC, o cómo está esa alimentación llegando a ese sitio de cobertura. Les puedo platicar, en una avenida importante de la Ciudad de México, esa avenida Reforma, en realidad prácticamente en toda la ciudad, pero la menciono porque ahí es donde estábamos desplegando el proyecto. Todos los arbotantes estaban asociados a una sola fotocelda. Entonces no había manera de conectarse a la luz de cada poste. Había que ir a brincar la fotocelda al origen de la cuadra. Y eso representó ya retos importantes porque la caída de tensión ya para la cuadra en los últimos access points se volvía compleja, ¿no? Y esta es de las cosas muy importantes que nos tomó tiempo resolver, ¿no? Tuvimos que buscar otros métodos de alimentación eléctrica, y eso trajo atrasos en el proyecto. Por supuesto, la parte de direccionamiento, VLANs, los radios de acceso, qué canales vamos a utilizar, el tipo de antenas, no puedo estresar suficientemente este tema. No es una solución genérica, es un traje a la medida por punto de acceso. El tipo de SSID, los SSIDs que vamos a estar radiando, no necesariamente todo tiene que ser Bogotá digital en todos los sitios. Puede ser que acá sea no sé, algún parque importante, pero perdón mi desconocimiento de la ciudad, pero en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Parque Alameda, y es la misma red, es la misma imagen gráfica que lanzas en los portales captivos o en las páginas de aterrizaje, pero le das una ubicación al usuario en donde se sienta con confianza para conectarse. El tipo de seguridad, por ejemplo, para acceso público, pues regularmente la seguridad es nula. Son sistemas abiertos, sin embargo, para esquemas de medición de medidores eléctricos o de agua, sí es importante que podamos tener esquemas de seguridad, de acceso a la red y de validación de los dispositivos que van a estar entregando esa información. Mucho se ha hablado acá, Diego habló de cómo se puede hacer este tipo de hackeos y el impacto que puede tener en cuanto al presupuesto o en cuanto a robo o en cuanto a, digamos, felonías que afectan a la ciudadanía o al gobierno que nos está contratando. Debemos de tener información del backhaul, va a ser mesh, va a ser point to point, va a ser Ethernet, vamos a tener DSL o vamos a tener fibra en el sitio. Es importante, fundamental tener conciencia de esto, la ubicación de estos sitios, los identificadores de enlace. No necesariamente en todos los casos vamos a estar operando con un mismo operador. Puede ser que tengamos ahí un pool de operadores y que tengamos que tener muy bien identificado hacia dónde, vía qué operador estará llegando en qué zona de cobertura. Los mecanismos de conexión al backend. Por ejemplo, para las redes móviles es importante que el usuario mantenga la sesión durante todo su trayecto es una pregunta, insisto, no es una variable de diseño durante el trayecto del autobús, por ejemplo, ¿no? O no, tal vez solo es para una aplicación muy particular y con que el autobús de presencia pueda transmitir algunos bytes en reasociación cada que llega a un punto de acceso, pues es suficiente, pero esto afecta a nuestro diseño. La calidad de servicio cuando tenemos más de un servicio asignado en nuestra infraestructura. Otra vez, ¿qué es más importante? ¿Entregarle algo de información al ciudadano o recopilar información de un medidor? Y finalmente el método de administración. El método de administración se puede volver estratégico en un despliegue grande en ambientes urbanos. No solo por el desempeño de la red, por la mera presencia o identificación de problemas físicos. Les mencionaba, puede ser que haya cambiado el supervisor de luminarias y cuando llegó vio unos aparatitos ahí en foquitos raros y lo desprendió.
Y si tú no te das cuenta de manera rápida, el tiempo aquí vale oro, porque la probabilidad de que ese access point termine destruido o robado se vuelve cada vez más elevada conforme pasan las horas. Entonces, si tú puedes tener una alarma muy rápido en tu NOC, que algo está pasando allá y tú puedes reaccionar con el personal de la ciudad, puedes recuperar el equipo todavía en buenas condiciones. La otra es que simple y sencillamente llegue al botadero y ya nunca sepas más del equipo, y a veces con estas pólizas en donde tienes que dar el servicio, pues tienes que hacer reinversiones que a veces salen de tu nivel de tu proyecto presupuestal. Al final, el diseño se debe tomar en cuenta los elementos de redundancia en la cobertura para esquemas importantes, como por ejemplo se me ocurre alertas sísmicas o alertas civiles, ¿no? Es importante que se pueda entregar esa alerta siempre. Finalmente, el diseño de backend se incorpora funciones IP tales como diseño de las VLANs que van a estar implementadas, la autenticación, autorización y acceso y contabilidad que se va a hacer para esos dispositivos, el tipo de HCP, gestión y monitoreo de la red. Esta es una muy breve y rápida introducción del primer elemento de diseño de esta metodología. Les agradezco el tiempo. Me pueden ubicar en Twitter en JCDecanter o en el correo electrónico jcdecanter@icas.mx. De todos modos, la presentación se la queda Ferney en breve. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Perdón. Hablabas que uno de los puntos críticos es el tema de la energía, por la infinidad de componentes que hay. ¿Tienen experiencia o les ha tocado trabajar utilizando la infraestructura de pros de servicios, la red HPC que trae energía propia y ahí conectar los dispositivos? ¿La qué, perdón? La red de acceso HPC, la de cable. Ah, sí, por supuesto, sí, por supuesto. Y en ese caso, pues, no han tenido dificultades ya. ¿Sabes qué? Que para MSPs, estamos hablando de cableros, para todos aquellos que no estén familiarizados con el tema, no, lo que hemos visto es que no entregan energía en todos los casos, solo en donde están los headends, donde redistribuyen la señal hacia las casas. Entonces eso tiene una variable de diseño y es importante que lo tengas contemplado. Para el tema del mesh, ¿lo utilizas simplemente como un medio para tratar de abatir costos o digamos es algo que tiendes a favorecer o por qué sí, por qué no? Entonces, es una opción más dentro, o sea, es una variable más, es una opción más dentro del portafolio de diseño. No es la más deseable, definitivamente, o sea, debe ser la última opción. Pero voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Recién vi que en Estados Unidos en un parque pusieron conexiones de estas gigabit en conexiones de 60 gigabits punto a punto por access point. En Latinoamérica eso no es pagable, o sea, siendo realistas, poner un punto a punto en 60 gigas para hacer el backhaul se vuelve irreal. Entonces tienes que empezar ahí a jugar con el tema de presupuesto, o sea, cuánto presupuesto tiene el municipio, la ciudad, y que lo puedas traducir en kilómetros cuadrados para poderles entregar un diseño factible. Pero no es la primera opción, sin embargo, está ahí, ¿no? Sí. Dos preguntas. Venga. La primera, ¿qué consideraciones para el DHCP tuvieron ahí en el pool, tipo de servidor y el tiempo de entrega? Y en la experiencia práctica, ¿cuántos usuarios pudieron sostener en un solo access point en buenas condiciones? Mira, usuarios asociados llegamos a ver hasta 250, en buenas condiciones, no tengo ese dato, llegamos a ver hasta 250 usuarios asociados, ¿no? Por ser una red abierta y ser pública, la gente tiende a conectarse. Pero te puedo conseguir el dato para esa red en particular. La otra pregunta era DHCP, depende del tipo de implementación. Hay DHCPs muy dinámicos. Hay lugares, por ejemplo, auditorios públicos, ¿no? Que se llenan muy rápido y que les tienes que entregar muy rápido el DHCP porque los dispositivos hoy son muy impacientes. Si no tienen DHCP, a veces en milésimas de segundo se autoasignan una dirección IP y para que vuelvan a solicitar DHCP pasa un tiempo y ya tienes un usuario enojado. Entonces ahí utilizamos herramientas de DHCP especializadas. ¿Okay? Cuando es un ambiente público poco denso, puede ser el mismo hotspot el que entrega el DHCP y funciona.
También tiene que ver con el backhaul. Si tu backhaul, por ejemplo, es hacia internet con distintos proveedores, muy seguramente quien va a estar entregando el DHCP sea o el access point, o el modem DSL o cable modem o lo que tengas allá para el número de usuarios. ¿A qué voy? Digamos que los parques, como me ha pasado el problema, que viene un usuario, viene caminando, se conecta y se va ahí mismo. O sea, la conexión dura un minuto, pero se me llevó un IP. Claro. Entonces hay que crear un pool muy grande. Si hay equipos que los access point no tienen la capacidad para tener un pool tan grande. Bueno, depende de la arquitectura, ¿no? Ajá, pero lo dijiste muy bien. En las redes metropolitanas no tenemos usuarios, digo, es muy normal que el usuario esté caminando, ya lo vemos, ¿no? Y de hecho hay campañas de seguridad donde los usuarios van haciendo esto todo el tiempo. Pero en realidad el usuario que se conecta a la red inalámbrica no es un usuario móvil, es un usuario nomádico. Y cuando es un usuario nomádico, muy seguramente en el parque no va a pasar más de una hora. Entonces tú puedes bajar el tiempo de LIS, estar jugando con el tiempo de LIS para no agotar tu pool de HCP. Sí, y es justamente una pregunta a continuación de la experiencia que tienen, más o menos cuánto tiempo se conectaba un usuario para ver si se puede replicar en otras ciudades con la misma idiosincrasia. Y la segunda pregunta es referente a tú indicaste que hay que de alguna manera forzar al cliente a determinar tiempos para poder avanzar en el proyecto antes de que se vuelva inviable. ¿Cuál es el tiempo que ustedes pusieron como límite o planificaron o acordaron con su cliente para poder avanzar en las fases de desarrollo? Claro, tiene que ver con el nivel de inversión para las pruebas de laboratorio de POC. Si el nivel de inversión es alto, tú esperas un proyecto corto. Si el nivel de inversión es bajo, puedes negociar, o sea, es un trade-off con la sensibilidad del usuario. Muchas veces los proyectos son anuales y tienes que esperar hasta que caigan los recursos públicos, porque hay dos tipos de implementaciones, ¿no? La implementación desde el gobierno y la implementación desde el service provider. Y el service provider regularmente es más lento para tomar una decisión de esta magnitud que el de gobierno, pero un rango entre 3 y 6 meses es algo razonable desde nuestra óptica. Y el tiempo promedio que se conecta sin evento es muy importante, porque cuando hay evento la dinámica cambia. Ahí hay que identificar, hay zonas naturalmente en donde la gente se para, donde hay mítines públicos, donde hay manifestaciones, donde son zonas muy específicas, muy localizables en cada ciudad. No se están poniendo en parquecitos chiquiticos, o sea, se ponen en las plazas grandes y hay que tener identificado, porque entonces el tiempo de conexión se alarga. Pero 45 minutos no es una métrica irreal. Muchas gracias. Gracias.